Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¿Cómo están hoy? Espero que genial. Hoy venimos con un tema que sinceramente nos ha tenido con la boca abierta y con un montón de teorías girando en la cabeza. Vamos a desentrañar un misterio que ha estado cocinándose a fuego lento, y que involucra a nuestros personajes favoritos de la pantalla. Sí, estoy hablando de Yaman salvará a su madre de Demet Özdemir. ¿Les suena intrigante? Porque créanme, lo es. Y antes de que nos lancemos de lleno en este apasionante enigma, les invito a que si aún no lo han hecho, le den a ese botón de suscripción y activen la campanita. Así no se perderán ninguna de nuestras próximas entregas, porque hoy la cosa se pone buena. Prepárense para sumergirse en las profundidades de la intriga, las revelaciones y por supuesto, el inquebrantable amor filial. Ahora vamos a situarnos un poquito. En el universo de estas historias que tanto nos atrapan, las tramas familiares, los secretos y las luchas por la justicia son pan de cada día. Y la relación entre Yaman y su madre siempre ha sido un pilar fundamental, un motor para muchas de sus acciones, un punto de vulnerabilidad y a la vez de una fuerza inquebrantable. Desde el primer momento en que pisamos este universo ficticio, hemos sido testigos de cómo su madre, esa figura que lo ha visto todo, que lo ha acompañado en sus peores momentos y celebrado sus triunfos, es su ancla, su refugio y la razón por la que lucha con tanta fiereza. Pero ¿qué pasaría si esa conexión vital, ese vínculo sagrado, se viera amenazado de una manera drástica, y por una figura que hasta ahora podría parecer alejada o incluso inocente en este drama? Aquí es donde entra en juego el nombre de Demet Özdemir, una artista que si bien en la ficción suele interpretar roles muy diversos, a menudo asociados con la fuerza, la pasión y una complejidad que la hace cautivadora, en esta ocasión podría estar en el centro de un conflicto que pondría a prueba el temple de nuestro querido Yaman de maneras inimaginables. Imaginen la escena, un oscuro secreto que ha estado oculto por años, enterrado bajo capas de mentiras y omisiones, una conspiración cuidadosamente tejida que alcanza a la persona más querida de Yaman, su madre. La idea de que él, con su carácter decidido, su coraje innato y su habilidad para navegar por las aguas más turbulentas, tenga que enfrentarse no solo a enemigos conocidos, aquellos a los que ya ha desmantelado o expuesto en el pasado, sino quizás a alguien que, de forma inesperada y sutil, se convierte en una pieza clave en la desgraciación de su madre, es digno de un thriller psicológico de primer nivel. Y la pregunta que surge, la que nos impulsa a analizar cada detalle, cada mirada y cada palabra en la pantalla, es ¿cómo se desarrollará esta batalla épica? ¿Qué tipo de influencias tendrá Demet, o el personaje que ella represente, en este desenlace? ¿Será un enfrentamiento directo, un duelo de voluntades, o algo mucho más insidioso, donde las apariencias engañan y la verdad es una sombra esquiva? Las especulaciones son muchas y cada una de ellas nos lleva por caminos diferentes de análisis y anticipación. Podríamos estar hablando de una trama en la que la madre de Yaman se encuentra en una situación de extrema vulnerabilidad, quizás secuestrada, sometida a chantaje por información comprometedora, o incluso incriminada en algo que no hizo, un plan maestro para destruir su reputación o su libertad. Y en medio de todo este caos y desesperación, aparece Demet, o mejor dicho, el personaje que ella encarna, una figura que podría ser el nudo gordiano de este enredo. La gran incógnita es, ¿será una antagonista directa, una villana que disfruta del sufrimiento ajeno? O quizás una peón en un juego más grande, movida por fuerzas superiores o por circunstancias que la obligan a actuar en contra de su propia voluntad. Otra posibilidad fascinante es que sea una cómplice involuntaria, alguien cuyas acciones, por muy inocentes o bien intencionadas que parezcan al principio, terminan por poner en peligro fatal a la madre de Yaman. La clave de esta intriga reside en la sutileza de la narrativa, en cómo se van tejiendo estas redes de intriga con hilos invisibles para mantenernos al borde del asiento, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Pensemos en las infinitas posibilidades que esto abre. Si Demet interpreta a alguien con un poder considerable o una influencia significativa, su rol podría ser el de quien manipula los hilos desde la sombra, un titiritero maestro que orquesta el drama sin que nadie sospeche de su participación directa. Quizás su personaje tiene motivos ocultos, resentimientos del pasado que han permanecido latentes durante años, o está siendo presionado por otros, por una amenaza o una deuda, para actuar en contra de la madre de Yaman, una figura que hasta ese momento parecía estar fuera de cualquier peligro. Y Yaman, con su instinto protector innato y ese amor incondicional por su madre, se verá obligado a descifrar quién es el verdadero enemigo, quién está realmente orquestando este tormento, y cómo desmantelar una red que parece impenetrable.
La tensión aumentaría exponencialmente si el peligro no es obvio, si proviene de una fuente insospechada, como podría ser un personaje interpretado por una actriz tan carismática y a menudo asociada con roles positivos, que nos ha acostumbrado a verla en historias donde la empatía y la nobleza son sus estandartes. Imaginen el choque de fuerzas, la colisión de voluntades. Yaman, con su determinación férrea, su mirada desafiante y su corazón lleno de amor filial, enfrentándose a las artimañas, a la astucia y quizás a la frialdad calculada del personaje de Demet. Las escenas podrían ser de una carga emocional tan intensa que nos dejen sin aliento, con diálogos cargados de doble sentido, de subtexto que esconde verdades dolorosas, de miradas que lo dicen todo sin pronunciar una sola palabra, y de acciones que ponen en juego la vida y la libertad de la persona que más ama. Yaman. Él tendría que usar toda su inteligencia, su audacia, su capacidad para anticipar los movimientos del enemigo y, sobre todo, su profunda conexión con su madre, esa fuerza espiritual que lo impulsa para desmantelar cualquier plan que amenace su seguridad. Y es aquí donde el secreto revelado cobra un protagonismo vital, un elemento crucial que podría ser el catalizador de todo. ¿Cuál es ese secreto? ¿Qué implicaciones tiene para la trama y para los personajes? ¿Y cómo se conecta con el rol que juega Demet en esta historia, transformándola de una posible aliada a una figura central en el conflicto? Podríamos estar ante una revelación que sacude los cimientos de la trama, un giro inesperado que cambia por completo nuestra percepción de los personajes y sus motivaciones. Quizás el secreto tiene que ver con el pasado de la madre de Yaman, algo oscuro o doloroso que ella ha intentado ocultar por protección, para salvaguardar a su hijo de la verdad, pero que ahora sale a la luz de la peor manera y la pone en una posición de extrema vulnerabilidad, dejándola expuesta a sus enemigos. O tal vez el secreto está directamente relacionado con el personaje de Demet, una verdad oculta sobre su identidad, sus intenciones verdaderas, su conexión con otros villanos de la historia, o una debilidad que Yaman puede explotar. La forma en que Yaman descubre este secreto, la manera en que lucha por obtener esa información, y cómo la utiliza para rescatar a su madre, sería el clímax de esta subtrama, el momento en que la esperanza renace y la justicia empieza a tomar forma. Es que en estas historias que tanto amamos, los secretos son el combustible que enciende la acción, el motor que impulsa a los personajes a tomar decisiones drásticas, a veces cuestionables, pero siempre motivadas por algo más grande que ellos mismos. Son los que crean las alianzas más inesperadas y las traiciones más dolorosas, los que mueven a los personajes a cruzar líneas que nunca pensaron cruzar. Si Demet está involucrada, su secreto, o el secreto que ella protege, que conoce o que ha sido forzada a mantener, podría ser la llave que Yaman necesita para liberar a su madre de las garras del peligro. Podríamos estar hablando de un documento comprometedor, una confesión grabada en secreto, una información confidencial que, una vez en manos de Yaman, le da la ventaja necesaria para contraatacar y proteger a su madre. El aspecto más fascinante de esta posible trama es la dualidad que presenta. Por un lado, tenemos la figura inquebrantable de Yaman, el héroe imperfecto pero valiente, impulsado por el amor filial, esa fuerza primigenia que lo mueve a superar cualquier obstáculo. Por otro, tenemos al personaje de Demet, cuya presencia añade un elemento de sorpresa, de misterio y quizás de complejidad moral que nos hace dudar de nuestras primeras impresiones. ¿Está haciendo lo que hace por maldad intrínseca, por un deseo de causar daño, o está siendo forzada a ello, atrapada en una red de la que no puede escapar? Esta ambigüedad, esta zona gris, es lo que realmente engancha al espectador, lo que nos hace reflexionar, nos hace cuestionar, nos hace especular y, sobre todo, nos hace querer ver cómo se desarrolla cada movimiento, cada estrategia, cada revelación. Podríamos incluso imaginar escenarios donde Yaman, en su intento por salvar a su madre, intente razonar con el personaje de Demet, apelar a su humanidad, a su propio sentido de la justicia, antes de recurrir a métodos más drásticos o confrontaciones directas. Si Demet no es una villana pura y dura, sino alguien atrapada en una situación complicada, quizás manipulada o amenazada, Yaman podría intentar ganarse su confianza, mostrarle compasión, o persuadirla para que coopere, para que revele la verdad. Esto añadiría una capa de profundidad psicológica a la narrativa, mostrando que incluso en medio de la adversidad más oscura, en los momentos de mayor peligro hay espacio para la redención, para la comprensión, para el perdón. La clave para mantener la intriga y la tensión en su punto álgido será la forma en que los guionistas manejen la información, cómo dosifiquen las pistas y las revelaciones. No querrán revelar demasiado pronto el corazón del misterio, para no arruinar la sorpresa, pero tampoco querrán dejar al espectador sintiéndose completamente perdido, desorientado y sin esperanzas.
Un goteo constante de pistas, de sutiles indicios, de momentos de tensión creciente que insinúen lo que está por venir, es la fórmula perfecta para mantenernos enganchados. Y la presencia de Demet Özdemir en un rol tan crucial, un personaje que podría ser el eje central de esta trama, sin duda, añade un peso, una expectativa y un atractivo extra. Ella es una actriz que sabe cómo cautivar a la audiencia, cómo transmitir emociones complejas con una sola mirada, y si le dan un personaje con estas características, con tanto potencial para la ambigüedad y el drama, el resultado será explosivo, inolvidable. Pensemos en la intensidad de las escenas que nos esperan. Yaman corriendo contra el tiempo, descifrando acertijos, infiltrándose en lugares peligrosos, enfrentándose a obstáculos físicos y psicológicos, todo con el único objetivo de proteger a su madre, de traerla de vuelta a salvo. Y cada paso que dé, cada decisión que tome, estará marcada por la incertidumbre, por la duda constante sobre el papel exacto que juega el personaje de Demet en todo esto. ¿Será su próximo movimiento una trampa calculada para desviarlo, o una ayuda inesperada que le brindará la pista que necesita? Esta duda constante, esta dualidad de posibilidades, es lo que nos mantiene pegados a la pantalla, ansiosos por descubrir la verdad, por ver cómo se desenvuelven los acontecimientos. Y el secreto revelado no solo se trata de lo que el personaje de Demet sabe, sino de cómo Yaman llega a ese conocimiento, de la odisea que emprende para desvelar la verdad. Podría ser a través de una investigación propia, arriesgada y llena de peligros, de una confesión de un tercero que se siente culpable o asustado, o incluso de un encuentro fortuito, un detalle insignificante que en el momento adecuado se convierte en la pieza clave que abre los ojos de Yaman. Lo importante es que esa revelación sea el punto de inflexión, el momento en que las piezas del rompecabezas encajan perfectamente y Yaman sabe exactamente qué hacer, cómo actuar, y a quién enfrentar. Ahora imaginemos las repercusiones de esta trama en el universo de la serie. Si Yaman logra salvar a su madre, no solo habrá demostrado su amor incondicional y su valentía incomparable, sino que también habrá expuesto una red de engaños, de injusticias o de conspiraciones que han estado operando en las sombras. Esto podría llevar a la caída de otros personajes, a la reconfiguración de alianzas, a la revelación de verdades ocultas que afectan a muchos, y, en última instancia, a un arco argumental mucho más grande y significativo que trasciende la simple trama de rescate. Y todo esto en parte desencadenado por las acciones, intencionadas o no, del personaje interpretado por Demet Özdemir, una figura que, a pesar de su posible papel en el conflicto, podría convertirse en una pieza clave para la resolución. Es fascinante cómo una sola actuación, un solo personaje, puede tener un impacto tan profundo en el desarrollo de una historia, alterando el curso de los acontecimientos y revelando nuevas facetas de los personajes que creíamos conocer. Demet, con su talento indiscutible, tiene la capacidad de hacer que su personaje sea memorable, ya sea como una villana formidable que desafía a nuestro héroe, o como una figura trágica cuyas acciones tienen consecuencias devastadoras, pero que quizás no son producto de su propia maldad. Y la combinación de su presencia, su carisma y su habilidad actoral con la lucha desesperada de Yaman por su madre crea una mezcla explosiva de drama, suspenso y emoción que sin duda nos cautivará. En resumen, la premisa de Yaman salvará a su madre de Demet Özdemir nos presenta un escenario cargado de intriga, de misterio y de emociones a flor de piel. Se trata de desentrañar un secreto bien guardado, de enfrentar a un enemigo que podría ser inesperado y enigmático, y de ver cómo la determinación de un hijo por proteger a la persona más importante de su vida lo lleva a superar obstáculos aparentemente insuperables. La figura de Demet Özdemir en este contexto, con su potencial para la ambigüedad y la sorpresa, añade una capa de complejidad y expectación que sin duda hará que esta trama sea inolvidable, una de esas historias que comentaremos durante mucho tiempo. Y así llegamos al final de nuestro análisis de hoy, una inmersión profunda en las posibles vueltas de tuerca que nos esperan. Espero que hayan disfrutado de este viaje por las posibles intrigas y emociones que nos depara esta historia. Como siempre, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuáles son sus teorías sobre el secreto que envuelve esta situación? ¿Cómo creen que Demet Özdemir encajará en esta trama? ¿Será una aliada inesperada, una enemiga temible, o algo completamente diferente? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos, debatir con ustedes y ver cómo nuestras mentes creativas se unen para desentrañar estos misterios. Y si este vídeo les ha parecido tan interesante y lleno de intriga como a mí, no olviden darle un buen me gusta, que nos anima a seguir creando contenido así, compartirlo con todos sus amigos, para que ellos también se sumen a la conversación,
y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo fuerte para todos y hasta la próxima aventura televisiva.